Había una vez en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques, vivía un anciano sabio. Era conocido por su gran corazón y por ofrecer consejos a los aldeanos, que a menudo acudían a él en busca de orientación. Su casa estaba llena de libros, plantas y un fuego siempre encendido, lo que invitaba a los que llegaban a sentirse tranquilos y bienvenidos. Sin embargo, nadie sabía realmente cómo había adquirido tanta sabiduría. Algunos decían que había viajado por el mundo. Otros creían que era simplemente el tiempo el que lo había hecho tan sabio. Había también un joven llamado Luis, el cual, marcado por su pasado, había perdido el sentido de la vida. Se cuestionaba sobre su existencia, pero no había encontrado ninguna respuesta. Con la mirada perdida y el alma inquieta, no sabía exactamente qué buscaba. Solo sentía un vacío profundo, una sensación de estar atrapado en un viaje sin rumbo. Pasaba horas sentado en la colina, observando el horizonte, esperando obtener alguna respuesta. Pero un día escuchó hablar de un anciano que, según decían, conocía los secretos de la vida. Sin pensarlo demasiado, decidió visitarlo. Tras días de camino, finalmente llegó al pueblo. Al llegar al lugar donde vivía el anciano, el joven fue recibido por él con una sonrisa amable. El anciano le invitó a pasar, le acomodó y le brindó una taza de té. Entonces le dijo: «Habla, joven, te escucho, sabio anciano», dijo el joven con voz inquieta. «He escuchado hablar de ti y de cómo has ayudado a muchas personas con tu sabiduría. ¿En qué puedo ayudarte?», le preguntó el anciano. El joven respondió: «No sé cuál es mi propósito en la vida. Me siento perdido, como si caminara sin rumbo, sin saber quién soy ni hacia dónde voy. ¿Crees que podrías ayudarme? Cuéntame más de ti, quiero saber por qué te sientes de esa manera», contestó el anciano. Cuando el joven terminó de explicar lo que le había pasado y por qué se sentía de esa manera, el anciano lo miró con una mirada de compasión y le dijo: «Ven conmigo. A veces, para encontrar respuestas, es necesario caminar y observar». Juntos emprendieron el camino hacia el bosque. A cada paso, el crujir de las hojas bajo sus pies rompía el silencio, mientras el viento susurraba entre las ramas. El joven esperaba que el anciano le diera alguna enseñanza de inmediato, pero el viejo guardaba silencio, como si la lección fuese el viaje mismo. El joven caminaba lentamente por el sendero del bosque, sintiendo cómo la brisa fresca acariciaba su rostro. A su alrededor, el canto de los pájaros y el susurro de las hojas parecían querer calmar su mente inquieta. Pero en su interior, el peso de la incertidumbre seguía acompañándolo. El anciano, que lo observaba mientras caminaban, finalmente rompió el silencio. La vida, joven amigo, es un viaje que no siempre tiene un camino claro. A veces, el propósito no es algo que encontramos de inmediato, sino algo que vamos descubriendo poco a poco mientras vivimos. Tras un largo trayecto, llegaron a un claro en el bosque. En el centro, un árbol majestuoso se alzaba con orgullo. Su tronco grueso y firme parecía desafiar el tiempo, y sus amplias ramas proyectaban una sombra acogedora sobre la tierra. El anciano se detuvo y señaló el árbol, y le dijo al joven: «Este árbol tiene una gran historia, de la cual soy testigo, y quiero compartir contigo hoy. Pero antes, necesito que me digas qué puedes observar en él».
mientras esperaba la respuesta del joven, se sentó junto a sus raíces. El joven observó el árbol detenidamente y respondió: «Veo que es un árbol grande y fuerte. Sus ramas se extienden en todas direcciones y su follaje es abundante». El anciano asintió con una leve sonrisa. «¿Y qué más puedes ver?». El joven, aún algo confundido, miró con más atención y añadió: «Veo que este árbol da sombra a quienes se refugian bajo él. Sus frutos alimentan a las aves y sus raíces están sujetas en la tierra». El anciano sonrió satisfecho. «Has observado bien». Pero el joven, aún intrigado, arqueó las cejas con una mezcla de curiosidad y desconcierto y preguntó con sinceridad: «Sabio anciano, sigo sin entender. ¿Por qué me ha traído hasta aquí? ¿Qué quiere enseñarme con este árbol? ¿Y qué tiene que ver todo esto con encontrar mi propósito?». El anciano apoyó una mano sobre el tronco y con una voz llena de experiencia respondió: «Hoy estás viendo ante ti un árbol fuerte, grande y majestuoso. Pero te aseguro que no siempre fue así. Alguna vez fue una pequeña semilla, frágil y vulnerable. Para llegar a ser lo que es hoy, tuvo que soportar tormentas, fuertes vientos y largas sequías. Hubo momentos en los que su existencia pendía de un hilo, pero nunca dejó de crecer. Cada adversidad lo hizo más fuerte. Cada temporada difícil lo preparó para seguir adelante. Y a pesar de los años, nunca ha dejado de cumplir con su propósito». Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran en el corazón del joven. El joven bajó la mirada, reflexionando en silencio cada una de las palabras. El anciano se levantó y posó una mano en su hombro. «Tú también eres como este árbol. Puede que hoy no veas con claridad tu propósito. Puede que sientas que la vida es incierta y difícil. Pero cada desafío te está fortaleciendo. Cada prueba te está preparando. No importa lo que enfrentes, mientras sigas creciendo, mientras sigas dando lo mejor de ti, un día te darás cuenta de que todo tenía un propósito. Pero también quiero que entiendas, querido amigo, que el propósito de este árbol no es solo luchar contra las adversidades y vencer. Tener ramas frondosas que se extienden al cielo, raíces fuertes que lo mantienen firme, o ser el árbol más sobresaliente del bosque, sino que su mayor propósito radica en su capacidad para dar vida a su alrededor, dar sombra a quienes lo necesitan, dar frutos que alimentan a otros, tomar del dióxido de carbono del ambiente que nos hace daño y como recompensa devolvernos el oxígeno que necesitamos para respirar. Y todo eso sin nada a cambio. El joven, tocado por las palabras del anciano, miró al árbol con otros ojos. Ya no veía solo un ser que simplemente crecía por sí mismo. Ahora entendía que ese árbol era un testamento de generosidad, de vida compartida, de dar sin esperar nada a cambio. Se dio cuenta de que, en la búsqueda de reconocimiento y logros personales, nunca debemos olvidar que el propósito de nuestras vidas no es ser el centro de la historia, sino dejar huellas que sirvan de inspiración para las nuevas generaciones. El anciano continuó diciendo: «Muchos están buscando su propósito en logros materiales, en títulos que cuelgan en las paredes o en la admiración de los demás. Pero esos son solo frutos superficiales. El verdadero propósito de tu vida no radica en lo que acumulas para ti mismo, sino
en lo que das. ¿Cómo puedes ser una fuente de luz para los demás? ¿Cómo puedes convertir tus desafíos en lecciones para los que te rodean? La verdadera grandeza de tu vida se mide en el impacto que tienes en aquellos a quienes sirves, en cómo enfrentas las tormentas con resiliencia y en cómo, al igual que este árbol, haces que el mundo sea un lugar más cálido, más amable, más justo. El joven sintió una profunda paz interior mientras escuchaba las sabias palabras del anciano. Por primera vez en mucho tiempo, una claridad surgió en su corazón. Se dio cuenta de que su vida tenía un propósito mucho mayor que simplemente alcanzar metas personales. Su propósito estaba en cómo podía ayudar a los demás, cómo podía superar sus propios desafíos y cómo podía encontrar fortaleza en las pruebas de la vida. Después de horas de conversación y reflexión, el joven sintió cómo su corazón se aligeraba y el peso de la incertidumbre comenzó a desvanecerse. Antes de irse, miró el árbol una vez más y en su interior supo que él también encontraría su propósito con el tiempo. El joven regresó al pueblo con una nueva perspectiva. A lo largo de su vida, había buscado el sentido de la existencia, pero ahora entendía que el verdadero propósito estaba en el dar, en la generosidad, en las relaciones que construía y en cómo enfrentaba las dificultades con amor y compasión. Con el tiempo, el joven comenzó a ayudar a los demás de muchas maneras. Se dedicó a cuidar de los más débiles, a compartir su sabiduría con quienes lo necesitaban y a ser una fuente de apoyo para su comunidad. Vivió con la convicción de que la vida se trata de crecer, aprender y servir. El anciano, que observaba en silencio desde su casa, sonrió al ver cómo el joven había transformado su vida. Sabía que, al igual que el árbol en el bosque, el joven también había encontrado su propósito, no en la búsqueda de riqueza o fama, sino en la dedicación a los demás y en la superación personal. Y así, como el árbol que sigue creciendo con el paso de los años, el joven también se convirtió en una fuente de luz y esperanza para su comunidad. El anciano, sabiendo que su misión era ayudar a otros a descubrir su propósito, dejó una última reflexión en su mente. El propósito de la vida no está solo en lo que alcanzas, sino en lo que dejas atrás, en las huellas que dejas en el corazón de los demás. Hoy es el día perfecto para empezar a construir tu propio legado, para vivir con la generosidad y la gratitud de un árbol que, con cada estación, sigue creciendo y dando vida. Y así, querido amigo, te pregunto a ti, ¿qué propósito estás cultivando en tu vida? ¿Cómo puedes ser la sombra que ofrece refugio a otros, el fruto que alimenta o la raíz que sostiene a quienes te rodean? La vida te ofrece cada día una nueva oportunidad para dejar tu huella, para servir, crecer y superar los desafíos con amor y valentía. Hoy es tu momento. ¿Qué harás con él? Moraleja. A veces nos cuesta ver nuestro propio propósito, pero como el árbol de nuestra historia, cada uno de nosotros tiene un valor único en este mundo. Tal vez no lo veas hoy, pero con el tiempo entenderás que todo lo que vives te está preparando para algo más grande. ¿Te has detenido a pensar cuál es tu verdadero propósito? Comparte tu reflexión en los comentarios y si esta historia te dejó una enseñanza,
Ayúdame a que más personas la escuchen compartiéndola. Suscríbete para más relatos que toquen el alma. Nos vemos en el próximo video.